hay un problema con muchos que podría parecer que son cristianos, pero tienen un problema. No dan, voy a decir, frutos de verdadero arrepentimiento. Y ahí es donde fallamos, ¿verdad? Porque no podemos. Miremos lo que dice 2 Tesalonicenses 2. Del 1 al 11. Perdón, quiero ver, ya habíamos leído primera o segunda, ya vengo, ya les digo. Primera. Sí, primera. Es Primera Tesalonicenses. Sí, ya les digo, hermanos, un momentito. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Del 1 al 11. Sí, estamos bien. Ya le digo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, Primera Tesalonicenses, vamos a Segunda Tesalonicenses. Está capítulo 2, tuve que cambiar de otra manera, me caí a otro libro más bien. Versículo 1, capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice que primero tiene que aparecer la apostasía, que ya la vimos y ya la tenemos presente. Ahora estamos en una situación difícil, pero este hombre de pecado, el que le decimos anticristo o la bestia, va a engañar al pueblo de Israel, porque lo va a engañar, le va a hacer creer a Israel que él es ¿cómo se llama? El Mesías, que tanto esperan ellos. Por eso no creen en Jesucristo, ¿no? Pero este tipo va a entrar al templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Israel le va a creer.
Pero después viene la controversia. Miren lo que sigue diciendo en el 5 el apóstol Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Aquí quiero detenerme un poquito. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí voy a hablar una cosa. ¿Sabían ustedes que hay gente que anda de iglesia en iglesia porque siempre quieren descubrir mejores verdades? Y se pasan de una, luego a otra y a otra. Aquí aprendo más. Al final terminan en una apostasía terrible. ¿Por qué? Porque usan el engaño de la iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. El que recibe el amor de la verdad es estable, es definido en lo que realmente quiere. Pero el que no recibe el amor de la verdad, que nunca está conforme donde está, por esto Dios les envía, dice el 11, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A veces parecemos cristianos, pero no hemos aceptado el amor de Cristo. Y por eso cuestionamos tanto a otros hermanos y condenamos fácilmente en todo a los demás, porque nos parece que somos mejores que los demás, pero es que no recibimos el amor de la verdad. Y cuando no se recibe el amor de la verdad, o sea, si no se recibe el amor de Cristo, para ser más claro, si no se recibe el amor de Cristo, la persona nunca está conforme en la iglesia donde está, ni conforme con su familia. De hecho, pasa pleitos diarios con los hijos, con la mujer, con los maridos, porque nunca está conforme. Que yo no tengo esto y no está conforme. Que yo no quiero esta comida, tampoco está conforme. Hay una incomodidad exagerada en la mayoría de las personas porque no han aceptado el amor de la verdad. No sé, pero yo lo que quiero es advertir esto, porque ya vamos a ver que el error más grande es ser engañado. Y el que es engañado, es fácil ser engañado porque siempre cuestionó la iglesia donde estaba, la casa en la que vive, pierde sus hijos, se apartan del Señor porque no ven en el padre o en aquella madre un hombre o una mujer de Dios. Lo que ven es uno que solo se mantiene en pleitos y en problemas en la casa. Piense por un momento cómo soy yo en mi casa. Me gusta estar discutiendo, me gusta estar reclamando, me gusta estar insultando a la mujer o a los hijos, o al marido y los hijos. Entonces, si esas cosas están, creo que hay que arreglarlas, especialmente los que somos líderes, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Mire, aquí la bestia va a engañar a un montón, o mejor dicho, a todo el mundo. Los únicos que no pueden ser engañados son los que han creído en Cristo. Por eso viene, ya lo leímos, la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sé que se ha dicho una doctrina que los que queden
no van a ser salvos por gracia, sino no sé, por fuerza, o que ellos van a preferir morir para ir al cielo, porque no quedaron sin esperanza. No he encontrado nada en la Biblia que me haga un aporte para decir esto, o para creer esto, ¿verdad? Porque aquí en cambio lo que dice Apocalipsis capítulo 14, miremoslo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante. Miren lo que va a pasar con los que se queden. ¿Y por qué se van a quedar? Porque de alguna u otra manera van a ser engañados con la doctrina de la bestia. Dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, vuelvo a repetir, si alguno adora a la bestia, así dice en su Biblia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será, vuelvo a repetir esto, y será atormentado con fuego y azufre. ¿Con qué va a ser atormentado? Delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Creo que lo voy a volver a leer desde el 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Sabe que hablando de adorar a la bestia, va a bastar que usted diga quién como ese individuo y quién podrá pelear contra ese individuo? Ese es un estilo de adoración que le puede costar la maldición que aquí se da para los no creyentes. Así que usted tiene que ser creyente, pero creyente en Cristo, no creyente en nada más. Un verdadero creyente. Dice la Escritura que la bestia va a aparecer y que va a engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos? Son aquellos que fueron tan débiles que se decidieron mejor que les pusieron la marca en la frente o en la mano, por no querer sufrir por causa del Evangelio del Señor Jesús. Usted y yo tenemos que ser conscientes que un error de estos nos puede costar una eternidad sufriendo en fuego y en azufre. Así que pensemos por un momento. Esto va a pasar con un familiar nuestro. ¿Lo vamos a dejar que se vaya al infierno? ¿O le advertimos de la situación de la que estamos hablando? Porque una cosa es lo que nosotros hemos creído y otra cosa es que ha creído el vecino, el amigo, el hermano, el tío, el papá, el hijo. Entonces, tienen que saber el riesgo que están corriendo. Dice
dice la Escritura, ¿verdad? Dice la Escritura, no yo, dice la Escritura, que entonces, hablando de la venida del Señor, estoy hablando de Mateo 24, lamentarán todas las naciones cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. ¿Y qué va a pasar con esta tierra? Usted si se va a quedar, pues yo le aconsejaría que no se quede, ¿verdad? Porque para no quedarse hay que creer totalmente en el Señor Jesús. Miren lo que dice, porque este es el destino de los creyentes, pero también el destino del mundo. Segunda Pedro 3, 10 al 14. Vamos a ver qué dice. Del 10 al 14. Otra vez la misma frase que nos está queriendo Dios que quede pendiente en nuestro corazón. Pero el día del Señor vendrá como qué, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Oyó bien eso? El día del Señor, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Adiós grandes ciudades, adiós grandes edificios, toda la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así lo dice acá, no sé si usted lo cree, pero yo creo esto porque lo dice Dios. Amén. Ahora mire el consuelo para usted y para mí. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cree que es correcto andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero ahora viene un pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Y ahora viene el consejo. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, que procuremos con diligencia ser hallados por el Señor Jesús sin mancha e irreprensibles en paz. Tenemos que estar como listos siempre, haciendo ciertamente las cosas del trabajo de esta vida, pero pensando que cualquier rato nos vamos con el Señor. Por eso, el que quede, ya vimos las cosas que le acontecerán, porque este individuo va a venir con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los gentiles, hermanos, tienen una fecha de caducidad. Cuando digo los gentiles, no me refiero tanto a nosotros, porque nosotros ya alcanzamos la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Pero todavía hay una pequeña esperanza para los gentiles que no conocen al Señor. Y esa pequeña esperanza está por terminar. Miren lo que dice Romanos 11. Romanos 11, del 25 al 27. Miren lo que dice. Esto se refiere a Israel y a los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, ahora viene hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
hasta que el último de los gentiles que tienen que ser salvos entre al reino de Dios, hasta ese momento se cierra la puerta de salvación para los gentiles. Y si su familia, usted no se apresuró a ganarlo para Cristo, de ahí para allá no hay esperanza para ellos. Ninguna esperanza. Por eso, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces el 26 dice luego todo Israel será salvo. Dios pretende salvar a Israel. Vendrá de Sión, o sea, el Señor Jesús, el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, dice Dios, cuando yo quite sus pecados. Luego viene la salvación de Israel. La puerta de los gentiles se cierra y la puerta de salvación para Israel se abre. De manera que no creo que nos quede mucho tiempo, así que si hay que ganar a la familia, pongámonos urgentes con la salvación de ellos. Porque no está fácil saber que se pierde la familia y que no podemos hacer nada por ellos. Recordemos, como dice la Escritura, porque lo dice, que cuando se cierre la puerta de los gentiles, ya no hay esperanza. Hay quienes dicen, como dije yo, que ellos van a usar de fuerza o de alguna manera la salvación. Creo que puede pasar, pero se necesita fe para eso. ¿Recuerdan cómo esta Rahab la ramera estaba condenada para ser destruida junto con todos los cananeos, pero ella le creyó a Dios? Y entonces, como ella le creyó a Dios, llegaron esos dos espías, ¿y qué es lo que ella hizo? Atenderlos, recibirlos y esconderlos. Ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Se ha preguntado con qué intención mandó Josué a esos dos espías? Porque no dice que iban a ver qué hallaban. Llegaron los dos espías y se encerraron debajo de un montón de telas de lino. Ahí quedaron escondidos y aquella mujer ahí los tuvo. ¿Por qué Josué tuvo que mandar a esos espías? Muy sencillo, hermano, porque Dios había visto que allá había una mujer que necesitaba salvación. Amén, amén. Y llegaron y ellos le prometieron a la mujer que la iban a dejar que viviera, ella y su familia, y se le cumplió. Igual que los gabaonitas, hay cosas bien raras. Hay cosas bien raras. Miren, los de Gabaón eran prácticamente vecinos de los cananeos. Pero hubo otros que le creyeron que Dios iba a destruirlos y se las ingeniaron para conseguir jarrones viejos, pan, ¿cómo se llama? Nacido, y todo viejo, ropas viejas y todo. Llegaron donde Josué los recibe. ¿Y quiénes son ustedes? Venimos de tierras lejanas. Es que hemos oído que el Dios de ustedes les va a dar esta tierra y queremos estar con ustedes. Se han preguntado por qué Josué no consultó con Dios. Porque Dios honra la fe de las personas, aunque sea pequeña. Dios honra la fe de cada uno de ustedes, de mí. Un día cuando medio creímos en el Señor Jesús. Hay cosas que no, yo miro que Dios es especialista en detalles. A veces nosotros condenamos o hablamos mal de Jonás, porque decimos por qué. El caso de Jonás,
Jonás, cuando oye que le dice Dios que vaya a Nínive, a esa gran ciudad, y que le diga que va a destruirla, Jonás, en vez de agarrar para Nínive, se encaramó en Jope, en el puerto de Jope, se encaramó en un barco que iba para España, antiguamente le decían Tarsis, y se fue en el barco. Y en el barco pues pasó lo que pasó, lo tiraron al agua, un pez lo agarró y lo tuvo en su vientre 3 días y 3 noches. Cuando ya llegó el tiempo y fue de día, lo fue a tirar a las playas de Nínive. ¿Cuánta gente lo vio? Y usted dice, ¿pero por qué pasó eso? Porque necesitaban un testimonio de algo grande que había ocurrido. Recuerdan que Jesús dijo, señal no les voy a dar, pero la señal de Jonás, y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, dije, y a los ninivitas son los que vieron esa señal. ¿Cómo no iban a creer que Dios era cierto lo que decía? O que el profeta estaba en lo correcto. Entonces Dios hizo pasar esa situación al profeta porque necesitaba que los de Nínive se dieran cuenta de la grandeza de su salvación. Así que, mis hermanos, usted puede salvar a su familia. Usted puede hacer que su familia, clamando fuertemente en favor de ellos, y con un pequeño paso de fe que ese familiar dé, Dios se encarga de lo demás. No necesariamente como muchos dicen, ¿verdad? A veces dicen, tenés que tener esto, tenés que cambiar en esto, tenés que cambiar en la otra y el otro. Así no vas a entrar al cielo. Y la verdad que nosotros, o por lo menos yo, voy a hablar de mí, cuando creí, levanté mi mano, iban a orar por nosotros y le dije a mi esposa, no vámonos, ni siquiera dejé que oraran. Tenía una pequeña fe. Y sabe una cosa, llegó a unos días cuando Dios me probó, porque no fui yo el que probé a Dios, sino Dios me probó. Se me dieron oportunidades de hacer cosas, voy a decir, malísimas, y las rechacé. Y las 2 veces volteé a ver hacia arriba y dije, Señor, me has cambiado. Yo no sabía que me había cambiado. Es que uno no sabe. Recuerdo que andábamos pescando con un amigo ahí en la laguna de Ticamaya. Y cuando llegara la hora del almuerzo, pues nos comimos algo ahí de comida que llevábamos. Y el que andaba conmigo llevaba un termo con café negro. Pues nos tomamos una taza y era costumbre, yo no sé los que fumaron, ¿no? Era costumbre que después de una taza de café un cigarro caía bien. Y recuerdo que yo no quería, muchos días estuve luchando por no fumar, pero siempre compraba, aunque sea 5 lempiras de cigarros. Y ese día, después del café, me dio él, porque ya ni yo tenía, porque no quería. Me dio un cigarro y lo prendí y me subí a un palo para tirar el anzuelo. Pero después de darle 2 jalones al cigarro, me di cuenta que ya lo sentía feísimo. Y recuerdo que lo tiré casi completo el cigarro, y lo tiré al agua y lo vi como el viento se lo llevaba. Y fíjense que volteé a ver al cielo y le dije, ciertamente me has cambiado. Porque una pequeña fe basta para que Dios cambie tu vida y la vida de tu familia. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, bien claro dice la Escritura, sin fe es imposible
agradar a Dios. Muchos de nosotros nos cuesta, pero aprendamos que en Dios sí se puede confiar para cambiar la familia. Y luego que se cierre la puerta de los gentiles, o que venga el Señor Jesús, o que pase algo que no nos sorprenda la venida del Señor, habiendo sido más bien, habiéndonos apartado del Señor, porque eso sería lo más fatal que podría pasarle a cualquiera. Si usted conociera un poco la historia del comienzo de la iglesia, de los siglos primeros, especialmente de la Edad Media, como muchos hombres de Dios, hubo uno que lo estaban amarrando también, igual que John Huss, y esto ya fue como en el 1700, pero John Huss fue en 1300, y él, la Iglesia Católica ya estaba dispuesta a matarlo, y lo mataron. Lo amarraron, como hacían siempre, en un palo para meterle fuego. Estaban a punto de meterle fuego cuando había una multitud que estaba viéndolo. Y mientras estaba amarrado, ya listo para empezar el fuego, empezó a predicarle a la gente, y mucha gente se hincó pidiéndole perdón a Dios, pero también viendo cómo el hombre agarraba fuego. Porque eran hombres que exponían su vida y no andaban pensando que me voy a salvar, no quiero morir. Pero hubieron muchos mártires en el comienzo de esa fecha, especialmente de la Edad Negra, de la Edad de Media, la Edad Oscura que le decían, que perecieron porque tenían una convicción firme en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ahora a veces nuestra convicción no es muy correcta, muy completa. Así que, mis hermanos, que no se nos ocurra apartarnos del Señor, porque va a ser un fracaso total. Fuego, se lo vuelvo a leer, cómo va a ser la cosa. En Apocalipsis 14, que serán atormentados ¿con qué? Con fuego y azufre.